Ja estem així de nou i abans de presentar la pròxima entrevista m'agradaria fer-los una pregunta. Vostès sabien que hi ha cases fetes amb palla que tenen més de 500 anys? Jo no ho sabia fins que vaig conèixer a Pablo Quintana, el nostre pròxim convidat. Ell és l'autor del projecte Tinc una palla a l'ull. Benvingut, Pablo, al plató. Moltíssimes gràcies, Marta. Abans d'endinsar-nos en el projecte, sí que voldria concretar. Este projecte proposa l'ús prioritari de la palla de l'arròs, en el nostre cas la palla de l'arròs que es crema a l'albufera, per a construir no només vivendes, que és un tema que alguna vegada ja hem escoltat, la possible utilització de la palla per a la construcció de vivendes, sinó escoles, biblioteques, i donar-li a la palla aquest ús social que caracteritza el teu projecte, entre totes les altres característiques, esta vessant social, diria jo que és la que més el defineix. Pablo, en primer lloc, voldria que ens explicares per què este interés en la construcció amb palla d'arròs. Bueno, el interés nació gracias a un arquitecto, a dos arquitectos. Entonces me llamó una vez un arquitecto que se llama Ricardo Higueras. Ricardo Higueras, que no conocía yo de nada, y localizó mi teléfono porque vio una maqueta de un suelo de escenario, porque yo trabajaba en la ópera, en los montajes escenográficos en los teatros llamados nacionales. Entonces trabajaba en el Teatro de la Zarzuela, antes en el María Guerrero y luego en el Teatro Real desde su inauguración. Entonces yo era un tramoyista y lo que hacía era mover los decorados y montarlos y hacer los cambios de escena de la ópera. Entonces un arquitecto vio una maqueta mía que yo le dejé a un amigo de un suelo de escenario, porque aquellos montajes escenográficos que me atraían los reproducía a escala, me gustaban mucho las maquetas, y una vez reproduje un suelo de escenario desmontable y se lo dejé a un amigo para hacer un tablao flamenco en Madrid. Y el arquitecto vio la maqueta. Ricardo Higueras ve esta maqueta y preguntó quién era el autor. Entonces vio que al ser que era muy desmontable, pidió mi teléfono y me localizó. Y entonces yo recibí la llamada estando en el Parque Natural del Cabo de Gata, vivía en la casa, bueno, vivía en el huerto de unos amigos, vivía en medio de un huerto, en el Parque Natural, y me dijo, mira, yo no te conozco de nada, pero me han adjudicado un pabellón internacional en la Expo de Zaragoza, en la llamada Expo del Agua. Del 2008. De 2008. Y bueno, he ganado el concurso y voy a diseñar un edificio, pero tengo un problema, porque la ubicación de este pabellón está a 7-8 metros de la orilla del río Ebro. Y claro, puede ocurrir que durante la Expo se inunde el pabellón. Y claro, si se inunda el pabellón, pues me quedo sin el foro de debate de los clientes. Utilicé el término clientes y me llamó la atención porque dije, bueno, ¿qué clientes? ¿Y qué clientes son? Y dice, bueno, no clientes, es que son pues más de 300 ONGs de todo el mundo. Es el pabellón que va a albergar a más de 300 ONGs de todo el mundo. Y yo me emocioné, dije, el pabellón de las ONGs, y me dijo, ¿y entonces qué ocurre? Tú, como has estado muchos años en el escenario, pues yo quisiera pedirte el diseño de las gradas del interior. Necesito más de 350 personas con cabinas de intérpretes y demás. Y si sube el agua, se desmontan las gradas y se montan en algún sitio más alto y así no se pierde el foro de debate, porque se va a debatir sobre el agua y sobre los proyectos de todas las ONGs del mundo y, claro, y sobre el desarrollo sostenible de las ciudades. Entonces, bueno, pues si sucede lo peor, se puede desmontar, lo montamos en un sitio más alto y no se pierde. Entonces necesito que diseñes. Entonces yo recuerdo que le puse una condición, yo solamente le puse una condición, pues depende que un arquitecto me invitara a diseñar el interior de un pabellón internacional, pues me emocionó. Y más que fueran de las ONGs, a la ópera llegan demasiadas pocas personas, lamentablemente, muchas veces porque las salas no permiten que la voz, la viva voce, la voz en directo, llegue más lejos. Se hacía muchas en forma de arco de herradura,
porque lucían el palmito los que iban, pero para llegar a 5.000 personas con la voz de una persona, pues hace falta una concha escénica, una sala muy bien diseñada. Entonces me invitó a este proyecto, allí conocí a Iñaki Urquía, el pionero de las casas de paja de este país, un arquitecto navarro fantástico, que era el coautor del pabellón, y nada, y me dispuse a hacer, estuve meses con un equipo de personas extraordinario. Los arquitectos, entre ellos, cuando no has terminado la carrera te llaman estudiante, ¿eh? O sea, fíjate que son carreras largas, son muy duros con ellos, utilizan un lenguaje que yo conocía un poco porque en la ópera al final tienes que colgar en decorados muy grandes que pesan muchísimo y al final aprendes términos especiales como coeficiente de Pandeo y demás. Entonces al final la única condición que le puse para trabajar es que no quería recibir una remuneración. Este altruisme també defineix el teu projecte. Pablo, tu eres pensionista i tot el que li dediques al projecte ho fas de manera completament voluntària y en muchas ocasiones fins i tot posant diners, ¿no?, de la butxaca. Sí, al final sucede así porque cuando inicias un proyecto, cuando descubres algo bueno para todo el mundo, que es una información que ves que no llega a las personas, que te dan arquitectos, que me dieron arquitectos de todo el mundo y de este país, muchísimos de ellos. Entonces de repente descubres que no llega esa información al ciudadano y encuentras un tesoro que hay que repartir porque no llega. Entonces cuando me enteré de que el edificio iba a ser construido con paja de trigo, ya me quedé asombrado. Entonces, de hecho, cuando fui al estreno con Ricardo Higueras, pues me quedé en la puerta de entrada del pabellón internacional, del Faro, que se llamó el Faro, que parecía una choza gigante de barro, porque el acabado exterior era como una choza gigante. Y preguntando a la gente que entraba y que salía, no qué le parecían las gradas, que yo había contribuido a diseñar junto con algún compañero del Teatro Real, ¿sabes?, que invité a muchos amigos y compañeros a colaborar con el proyecto. No, yo le preguntaba a todo el mundo qué le parecía estar dentro del edificio construido con paja más grande del mundo, porque alcanzó 28 metros de altura. Y la gente me miraba como si estuviera loco. Porque no sabían que era de palla. Porque no sabían que era de paja. Ellos miraban y me miraban a mí, miraban el edificio y no veían la paja por ningún lado. Entonces, esto sucede en las casas de paja. En Europa, en algunos sitios, se empezó a poner muy de moda lo que llama la ventana de la verdad. Y entonces, en el interior, no en el exterior, en el interior de las casas se colocaba una ventana falsa. Y detrás de la ventana un cristal. Entonces tú abrías una ventana y hay un cristal y detrás lo que ves es que el muro es de paja macizo. Por eso se le llama la ventana de la verdad, pero no se pone por el exterior, porque un cliché de las casas de paja es que una casa de paja entonces puede entrar cualquiera y dice, pues mira, tiene la misma seguridad que otra. Y antes te llevas un muro con una maceta, un muro de ladrillo con una maceta, que derribar o perforar un muro de paja de arroz, porque está comprimida. Para empezar a sacar de allí es como la viruta de un taco de madera, entonces realmente no tiene sentido. Entonces por eso algunas veces los proyectos tienen que ser altruistas, porque cuando tienes el interés de los ciudadanos, eso no se puede vender, porque eso vale más. Además a mí me pusieron a prueba el Tribunal de las Aguas, precisamente por su honestidad, ¿no?, porque me dijeron en principio que podía estar loco si quería hacer un proyecto sin una subvención. Me pusieron un reto, ellos me pusieron un reto. Me dijeron que si quería sacar adelante un proyecto solo con colaboración, tenía que demostrarle resultados. Després parlarem d'aquest acord de pau social, no? Però, Pablo, sí que voldria dir als nostres espectadors, clar, jo he començat dient un projecte que proposa la reutilització d'esta palla de l'arròs per a la construcció de vivenda, escoles, biblioteques, i parlant especialment del nostre context, la palla de l'arròs de l'Albufera. I ara estem parlant de l'Expo de 2008 de Saragossa i la gent dirà quina relació té una cosa amb l'altra, però és que cal dir que aquest projecte porta molts anys gestant-se, i si me permet sí que m'agradaria fer un pas més. Hem fet un poc de context parlant d'esta Expo del 2008, que d'alguna manera va ser el germen
del que després seria Tinc una palla a l'ull, no? Que és el projecte que portes desenvolupant, des del 2017. Però arriba a 2018 i també aconseguís una gran fita hacia València, que és que la red de construcció con paja, que és un col·lectiu format al 2005 a nivell estatal, amb els millors arquitectes de la palla del nostre país, faig el seu 5è encontre en la Petxina, en València. Efectivamente. ¿No, Pablo? Así es, o sea, la propuesta, el proyecto lo que es un proyecto de ideas, no tiene patentes ni nada así, es un conjunto de ideas para promover la construcción, el uso de la paja del arroz, especialmente para la construcción de viviendas y de escuelas. No es que la paja no tenga otros usos, yo la fiesta de la palla que he propuesto dentro del proyecto quiere dar visibilidad a todo tipo de usos con la paja del arroz, pero con prioridad para hacer viviendas y escuelas. Entonces realmente es el objetivo del proyecto y mucho del atractivo, porque yo vine aquí, es por el llamado Colegio 103 de Valencia. Un colegio realmente muy difícil de asimilar por tener tantísimas aulas prefabricadas o barracones, que es una palabra que no le gusta a nadie, pero que es así, que es real. Entonces, la climatización de aulas prefabricadas es muy compleja y claro, el gasto energético para conseguir que en invierno tengan calor y que en verano tengan frío es casi inasumible. Entonces yo, dentro de la información que descubrí sobre las estructuras con paja en toda Europa, pues descubrí que había un instituto entero cercano a París, del año 2015, con miles de metros cuadrados, que era un instituto construido con paja de trigo. Y el Straub Valley College de Montulle, de París, que siempre mi pronunciación es fatal. Y claro, me planteé, conocí las cifras de la Albufera. En la Albufera, Vicente Lladró, de las provincias, un gran periodista que conoce muy bien el tema, daban las cifras eran 75.000 toneladas de paja de arroz. Se queman habitualmente en la Albufera, 75.000 toneladas. Como tradición, se ponía como algo como tradicional. Bueno, que una cosa se haga durante muchísimos años no significa que tenga que hacerse siempre así, sobre todo cuando esa misma paja ya había arquitectos que estaban haciendo viviendas con ella. Entonces, hice un cálculo, a ver cuántas viviendas se podían hacer con 75.000 toneladas de paja de arroz. Y el cálculo era muy sencillo. Un edificio de 10.000 kilos, 3 pisos de altura, 40 metros cuadrados por planta. Pues 7.500 casas de 3 pisos de altura. 7.500 de una sola cosecha. Claro, eso lo consulté con Iñaki Urquía, a ver si el peso y el cálculo que yo hacía era suficiente o era una exageración. No, me dijo que era bastante adecuado. Claro, aunque solamente fuera la mitad, aunque solamente fuera una cuarta parte, porque sí, efectivamente, hay un uso con la paja del arroz muy importante, porque en las partes donde el humedal se encharca, es muy difícil rescatar bien la paja del arroz. Una vez pasan las cosechadoras, se embarra, y entonces quemarla, tradicionalmente como se quemaba, pues produce la ceniza, pues ayuda a eliminar algunas plagas y a preparar la tierra. Pero claro, el fangueo tradicional, mezclar toda la paja que sobra con la tierra, pues a pesar de que había estudios que decían que no perjudicaba la cosecha, pues realmente a la hora de la verdad la asfixiaba. Y si de repente caían lluvias, pues la anguila se perdía, toda la pesca se asfixiaba. Entonces, realmente el rescatar la paja, el darle un valor a la paja del arroz para construir, no viene de mí, viene de la información que yo he visto de arquitectos y de colectivos muy conocidos aquí en Valencia, como Cambuga, que es uno de los pioneros aquí con la construcción de paja y que ha hecho muy bien su trabajo y que ya han hecho varias casas de paja. Todo esto se puede ver en la red de construcción con paja, que actúa a nivel estatal, y hay planos, y no todas las construcciones con paja se pueden visitar, porque claro, tienen dueños. Yo lo que espero y lo que intento es promover que se hagan
escuelas sobre todo, hoy 40 grados. 40 grados cuando hemos venido hasta aquí, Alcira, que para mí es un honor estar en la capital de la Ribera Alta. La verdad es que para mí, además que mientras entraba aquí la Dana, los habitantes de aquí, con el problema que tenían encima, fueron los primeros en ayudar a los vecinos de Algemesí. Entonces la verdad es que para mí es un honor estar aquí, en un sitio donde la gente es tan solidaria. Y todas las autoridades lo saben y lo hicieron, ¿no? Entonces, 40 grados de temperatura. Y me entero hace un par de días, porque yo soy ignorante para muchas cosas, hay que serlo para aprender, ¿no? Y reconocer que te queda mucho por aprender. El cortisol, que sube con el calor en las personas, es uno de los factores más importantes de estrés. De estrés. Y al final, el calor mata. Y por lo visto en esta comunidad hay más de 400 personas fallecidas por el calor en lo que vamos de año. Entonces, en un portal, he visto un artículo hoy en la prensa local que dice que los portales de las casas son casi refugios climáticos porque las entradas están hechas con materiales nobles, están más aisladas a lo mejor que los pisos y al final los portales de las casas son más frescos que tu propia casa. Entonces esto tiene que ver mucho con lo que no conocemos los ciudadanos de a pie, de lo que sí conocen los arquitectos muy bien. Las personas que estudian arquitectura están preocupadas realmente por la situación del cambio climático. Negar que existe el cambio climático, bueno, pues es algo casi criminal, perquè és un hecho real. Has anomenat els arquitectes i has anomenat també a la Red de Construcción con Paja, que és un organisme que jo no coneixia, fins que me digués que existia este col·lectiu a nivell estatal de persones dedicades a l'autoconstrucció i també professionals de la construcció en palla, i estàs parlant dels beneficis que té la construcció en palla, per exemple, aquest aïllament tèrmic, també resistència, encara que sembla increïble, als sismes, als terratrèmols, o al foc, per exemple, i també, al cap i a la fi, la construcció en palla és ecològica en el sentit que la palla és un residu agrícola i després, si una vegada caiguera aquesta construcció, podría tornar a ser utilizada, ¿no? Podría ser, es un material compostable. Totalmente, el residuo de cal y barro y paja, es un compost, es un manto orgánico. Entonces no genera residuos, genera un manto orgánico que se puede volver a reutilizar después de la vida útil que tenga, pero bueno, hay casas de paja de más de 100 años. Entonces realmente la palabra sostenibilidad es una palabra muy compleja. Es fácil usarla, pero es mejor, por ejemplo, utilizar kilómetro cero, que es residuos o que es bienes a kilómetro cero. Kilómetro cero son lo que viene a menos de 100 kilómetros. Entonces, el kilómetro cero de Valencia, utilizar la paja que sale en la albufera para construir en Valencia, pues caramba, más cerca no puede ser. Más cerca no ser. Dentro del proyecto hay una propuesta más bonita para mí. ¿Es lo de la fiesta? Sí. La fiesta después, Pablo. Vale. Que esto quiero que acabe el programa porque me parece un proyecto muy interesante. Pero sí que, com abans ho havia anomenat, tornem momentàniament al Congrés este del 2018. La Red de Construcción con Paja nació en el 2005, ahí está Ricky Nitzen, cuando vinieron aquí a Valencia. Para informar a la población de que existen las casas de paja, me pareció que era muy importante proponer un congreso de arquitectos, que primero los profesionales que se dedican a ello conozcan que existe y se relacionen entre ellos. Y al final esa fue la primera propuesta que hice más concreta, y la hice cuando llegué a Valencia con el proyecto, que me recibió pues Sergi Campillo y Consol Castillo, pero a poquísimo de enviarles una carta, porque yo lo primero que hice fue no informar a las personas dedicadas a la política, porque a mí me gusta decir personas dedicadas a la política. Si cosificar y decir los políticos no es adecuado. Entonces yo llegué a Valencia en septiembre de 2017 en una furgoneta con una idea, pero no sabía cómo llevarla a cabo. Lo que hice fue coger varias fotografías en tamaño A3 del pabellón de la Expo, del Faro,
de un muro de este pabellón y de casas de paja de todo el mundo, de colegios de cemento y hormigón que habían sido derribados por los terremotos, donde habían muerto personas en México, de fotos de Lorca, el terremoto de Lorca. El terremoto de Lorca a mí me afectó mucho, porque la resistencia a los terremotos de las casas de paja son más de un 7,5 en la escala de Richter, o mayores. De hecho, en Pakistán, esta información llegó a través de una ingeniera civil que se apiadó de miles, decenas de miles de personas morían por los terremotos, sobre todo en casas de adobe. Entonces, ¿cómo no informar a las personas de que también tiene una resistencia sísmica tremenda? Entonces, el terremoto de Lorca me cogió a mí en el Cabo de Gata en 2011 y fue ya el detonante de poner en marcha una iniciativa para informar a todo el mundo de que con la paja del arroz se podían hacer casas, escuelas y viviendas antisísmicas. Entonces, bueno, la verdad es que tuve el honor durante la pandemia, en medio de la pandemia, en medio del encierro tan difícil que tuvimos todos los ciudadanos, de que me llegara el apoyo del alcalde de Lorca durante la pandemia. Yo encerrado en una habitación detrás del Ayuntamiento de Valencia y me seguían llegando apoyos durante la pandemia. El Consejo de Hombres Buenos de Murcia, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, se unió al proyecto en medio de una pandemia. El colectivo de Fridays for Future, Juventud por el Clima a nivel estatal, se reunieron en medio de la pandemia y exigieron por escrito la construcción de escuelas con paja de arroz en todo el territorio nacional. Las personas más jóvenes de este país, nuestro futuro, nuestro presente, los que están en casa de sus padres, que con 30 años de edad o menos, que no pueden salir, porque los salarios, lamentablemente, aunque haya trabajo, no son adecuados, no son suficientes. Y aunque los precios de los intereses tipo de las hipotecas pues han bajado, sí, pero claro, pero los precios de las viviendas han subido. Entonces, al final, hipotecarse por 50 años cuando tienes 25, pues el acceso a la vivienda, la propiedad de la tierra, los pisos de protección oficial, es algo muy complejo. Los ciudadanos muchas veces necesitan información para poder avanzar. Y bueno, la propuesta de cuánto vale el metro cuadrado de una construcción nueva, cuánto vale el metro cuadrado de una construcción con paja de arroz. Bueno, pues en Europa hay sitios donde valían 600 euros, 800 euros, 1.500 euros. ¿Cuánto vale hoy en día un metro cuadrado de vivienda? En Valencia, 2.500. Depende de qué barrio. En los barrios de Madrid más humildes cada vez está más caro el precio de metro cuadrado. Entonces, hay veces que hace falta saber lo que sabían nuestros abuelos y nuestras abuelas y nuestros bisabuelos, y estamos olvidando qué es lo que llaman los arquitectos el passive house. Claro, son conceptos que se utilizan en inglés que al ciudadano normal no le llega, y es pues me he traído un abanico para demostrar lo que es un passive house. O sea, un abanico de madera da fresquito, pero un abanico de plástico no lo da. Y si las persianas de tu casa eran de madera y las cambiaste, hiciste mal. Porque si uno no conoce cómo mejorar la climatología de la vivienda que te ha tocado vivir, pues difícilmente vas a saber lo que es el concepto que aplican los arquitectos que llaman passive house. Pero es así. Entonces, saber por dónde entra el aire, que el aire caliente se eleva, que la casa hay que abrirla por la noche. De hecho, en el Colegio de Arquitectos escuché algún comentario que habría que hacer casi como un manual de IKEA para enseñar a los ciudadanos cómo utilizar su propia vivienda, ¿no? La climatología de tu propia casa, empezar por ahí. Sí, porque muchas de esas cosas yo no les sabía, ¿eh? Claro, entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas muy antiguas que la gente hacía por instinto. Iñaki Urquía, en su huerto, en uno de los huertos preciosos que tiene en sus tierras en Navarra, en el invernadero tiene unas ventanas que se abren y se cierran solas según cambia el aire del día. Entonces, cuando interesa y cambia el aire de la montaña porque sube o baja, eso lo sabe cualquier persona que lleve una barca, si te acercas, el viento te aleja, porque ha cambiado el aire frío y el aire caliente, cambian. Entonces, el aire caliente tiende a subir y, claro, tienes que liberarlo. Entonces, si da mucho el sol por una pared, ese calor luego va a desprenderse por él durante el día. Entonces, eso, si lo sabes utilizar a tu favor, fantástico, porque si no,
el problema es gravísimo para la salud, sobre todo de la salud de las personas. Pablo, has parlat del suport de l'alcalde de Lorca i del Consejo de Hombres Buenos de Múrcia, sí. però el projecte Tinc una palla a l'ull ha aconseguit el suport de innombrables col·lectius de tot tipus, no? Sí. Activistes, ecologistes, feministes, socials, de persones amb discapacitat, que és un col·lectiu al que sé que vols posar en el centre por eso de la llevo conversa. siempre aquí muy orgulloso un corazón que alguien dio gratuitamente como diseño al CERMI, en este caso, de Valencia. Porque realmente yo soy una persona con discapacidad. Esto de la diversidad, el término diversidad funcional es un término difícil de entender. Todo el mundo tiene diversas funciones, entonces es un término difícil de aplicar. Y de hecho se comentó que diversidad funcional, algunas empresas lo utilizaban para llevarse dinero, que se tenían que llevar otras que no lo usaban. Entonces el tema es un tema muy humano. El problema de las personas con discapacidad, cuando lo eres, es que no conoces tus derechos. Y si no conoces tus derechos, difícilmente te puedes quejar. Porque la ley nos recuerda que ignorar la ley no exime de su cumplimiento. Pero claro, si no sabes que tienes derechos, pues tampoco los puedes ejercer. Entonces, para mí es importante dar a informar, y siempre intento informar a las personas con todo tipo de discapacidad que tienen derechos, que están recogidos en una ley y que tienen que estudiarlos. Porque la ley del 1 del 2013 dice, te puede cambiar la vida, si sabes qué delitos se cometen contra una persona con discapacidad y que realmente son más graves que los delitos que puedas cometer contra cualquier otra persona. Entonces, estudiar el Código Penal es algo que, claro, siempre a mí me extrañó que era un libro muy pequeñito. Y digo, bueno, todos los que son abogados tendrán que ponerse así unos anteojos para poder leerlo, porque al ciudadano de a pie, digo, tendrían que poner un formato muy grande para enterarse de la ley. Son pocas palabras, pero pueden cambiar la vida de una persona, conocer tus derechos. No necesitas para eso realmente contratar a un abogado, basta con comprarse el Código Penal o descargárselo de Internet, la ley de los derechos de las personas con discapacidad, y leer que una de las cosas que más se graban, más se penalizan y más se castigan es el derecho a la vivienda de una persona con discapacitat. I precisament un dels beneficis de la construcció en palla que no havíem dit abans era aquesta possibilitat d'autoconstrucció i de construcció col·lectiva, no? Té un procés de construcció també més social, pot ser, que la vivenda tradicional. Sí, lo que se llama autoconstrucción es un término muy curioso, porque claro, algunos dicen, ¿cómo autoconstrucción? Bueno, no es que uno pueda, o sea, en los sitios más civilizados y en Occidente tenemos la suerte de contar con personas que se preocupan de nuestra seguridad, que firman que una vivienda no se te va a caer encima. Y hace falta que alguien firme la responsabilidad de eso, y para eso están los arquitectos, los ingenieros acompañan. Tenemos una seguridad y una calidad de vida gracias a que estas personas estudian muchos años para luego diseñar los espacios donde vivimos. Hay países donde no tienen eso, no tienen arquitectos. Los que ayudan a colaborar en construir una vivienda son los más veteranos, los más ancianos, el consejo de ancianos de cada lugar, que le dicen a uno cómo hacer una vivienda. Entonces, el concepto de autoconstrucción es que sí puedes aportar dentro de la construcción de tu vivienda una parte de la construcción. De hecho, hay arquitectos que pregonan el Passive House, que dicen que una parte te la pondrías que poder hacerte tú en la casa. Por ejemplo, el aislamiento de las paredes, de unas paredes de ladrillo. El aislamiento de unas paredes de ladrillo se podría hacer por el interior o por el exterior. Porque claro, también por el exterior es un poco más complicado, sobre todo si vives en un segundo o un tercer piso. Necesitarías un andamio, algo que se abordara. Y luego hay las normativas de construcción y de edificabilidad en las viviendas y en las calles. En este país, pues, te podrían poner peros. Si tú añades espacio a tu muro para aislarlo por el exterior, estás invadiendo espacio público. Te podrían decir que ahí el impuesto de la vivienda a lo mejor te podría decir algo. Entonces, bueno, hay normas que hay que intentar estar por encima, avanzar,
con decisión y con energía, como dicen en el Colegio de Arquitectos, ¿no? Con valor y con coraje. ¿Por qué? Porque las normas hacen que alguna vez la administración sea muy lenta a la hora de aplicarlas, pero hace falta normas. No consejos sin más, sino normas para que se cumplan. Es mejor que se obligue un poco y detrás de la obligación, porque las obligaciones no vienen de que alguien se lo invente o un gobierno o no, vienen en muchísimos casos de Europa. Y los cambios climáticos y las normas de construcción son cosas muy serias. Esto lo conoce muy bien la vicerrectora de la Politécnica, la directora del Instituto Valenciano de la Edificación, que estuvieron presentes en las ponencias del Colegio de Arquitectos y que vi maravillas de personas preocupadísimas por la calidad de vida de las personas. Entonces, la parte de la autoconstrucción no es que tú te hagas una casa sin más, no, es que puedes colaborar dentro del proceso con un proyecto de arquitectura para ahorrarte parte de los costes, que es lo importante. M'agradaria que tornarem al tema del suport social que ha tingut el projecte. Tu t'has esforçat molt per donar-lo a conèixer a diferents col·lectius i no només donar-lo a conèixer, sinó recabar aquest suport per escrit, no? De tantíssims col·lectius. Jo m'havia fet així un llistat de totes les cartes de suport que m'havies fet arribar, no? Són moltíssims els col·lectius socials, agrícoles, com deia, activistes. Com ha sigut aquest camí d'aconseguir el suport de tantíssimes persones? I abans t'havies quedat contant la importància de que fins i tot una institució tan antiga com és el Tribunal de les Aigües de València també te cedirà este suport, entendre que havies aconseguit un acord de pau social per posar a tants col·lectius a favor del teu projecte. Bueno, la verdad es que cuando tuve la idea de poner en marcha el proyecto, los seres humanos funcionamos por imágenes. Realmente una imagen vale más que 1000 palabras, es un hecho. Entonces, a pesar de que me gusta no utilizar fotocopias, ni tintas a color, ni químicos, pues al final hice, en la Politécnica, hice varias fotocopias en color, en A3, en formato grande, del pabellón internacional de las iniciativas ciudadanas, del muro de paja escala 1:1 del mismo, de varias casas de paja, de arroz y de trigo de todo el mundo, de las fallas, de las esculturas gigantes que se hacen en Japón, en un festival que se llama el Festival Ware, en Japón, que los estudiantes universitarios, viendo el exceso que tenían de paja de arroz, les dio por empezar a hacer esculturas gigantes con paja de arroz. Y yo cuando vi las que hacían me quedé maravillado, pensé en las fallas de Valencia, al ver gorilas gigantes, diplodocus, mamuts, construidos con paja de arroz en un festival que hacen todos los años en Japón. I aconseguires que una falla en València també fera una figura així. Bueno, yo, claro, dentro del proyecto he propuesto, en la fiesta de la paja, que siempre he querido hacer, que haya... La cultura de Valencia tiene que estar, la cultura de Valencia es una cultura musical, es una cultura del arroz, es una cultura agraria, es una cultura muy especial. Entonces, usar la cultura para llamar la atención y reunir a las personas. Tú dices fiesta y todo el mundo se apunta. Entonces, realmente este es un poco cómo informas a la población de que existen las casas de paja. En mi caso, lo que yo hice, como no sabía qué actitud podían tener los ciudadanos ante las ideas que tenía, lo que hice fue hacer 20 o 25 fotografías en A3 a color muy grandes, sin coserlas, sin anilla, ¿no? Mira, Pablo, perdona que t'interrompiga, però just estem veient com cremava la falla... estàvem veient com cremava la falla Borrul Socors, no? Que va ser, precisament, va fer una figura d'un llop inspirada en aquestes figures de chapó que... Sí, bueno, en este caso la falla Borrul Socors hizo una maravilla. Jaume, un catedrático de la Politécnica, con 2 alumnos, con Joan y, no me acuerdo, con su compañera, con los que hablé, hicieron esta falla. Con Seba, su presidente, ahí está detrás de los bomberos, la verdad. Pablo, contamos el cap así. Bueno, la verdad es que cuando fui a verla me quedé asombrado. Esta falla no estaba dentro de mi proyecto, no, yo propuse en su momento a Rubén Tortosa, que es también catedrático de la Politécnica, para el año 2018, conocí un proyecto que había aquí para hacer
con la paja del arroz un material fallero, para hacer los volúmenes falleros con inyección en 3D. Entonces, a través de Rubén Tortosa, pues también les informé del encuentro de los arquitectos y como todo tenía que ver con la paja del arroz, ellos fueron también invitados al 5º encuentro de la red de construcción con paja y pudieron desarrollar así su ponencia sobre inyección en 3D para hacer figuras y volúmenes con paja de arroz. Pero claro, yo dentro del proyecto había propuesto hacer estas fallas gigantes con paja de arroz, entonces cuando al final Jaume apareció y guió a unos alumnos fantásticos para hacer esta falla, pues para mí es la falla más bonita que yo he visto en Valencia. Porque, ¿y qué te dijeron los bomberos? Porque me lo dijiste por bueno, correo. lo de los bomberos fue extraordinario, en primer lugar porque los bomberos, bueno, tengo el interés de Bombes per Món en este proyecto. Yo les pedí también que en su momento pues, dieran la explicación de que no se quema, ni con un lanzallamas, aguantan más de 2 horas al fuego, y para mí que los bomberos estuvieran presentes, tengo una relación muy personal con los bomberos, porque el oficio de tramoyista, en los teatros más importantes del mundo siempre había bomberos, que tenían hachas y que estaban dispuestos a cortar las cuerdas del decorado por si se prendía fuego por detrás de un escenario. Entonces, de esa manera, el decorado caía al escenario y ahí podías apagarlo, porque si prendía el techo de madera, el peine que se llama, pues aquello podía arder entero. Entonces, tengo un especial cariño a los bomberos, en especial a los bomberos de Valencia, a la labor de los bomberos de esta comunidad y de toda España, que frente al cambio climático, que algunos niegan, lo que hacen es jugarse la vida cada día. Cada día. Entonces, ¿cómo valoras el trabajo de un bombero? O sea, cada minuto de su vida se están jugando la vida. La vida, ¿no? Es que estás loco para ser un bombero. Cualquiera de ellos, el que conduce el camión, el que se va con una pala en medio del campo, el que va con un helicóptero. Entonces, ¿cómo valoras el daño que se hace con un incendio? Miles de millones. La afectación de las personas, las viviendas, las muertes, las vidas que salvan. ¿Cuántas vidas que salvan que no quedan registradas? Entonces, hay que apoyar a los bomberos por encima de cualquier cosa, siempre. O sea, es una labor sencillamente que no tiene nombre y hay que apoyarlos. Entonces, bueno, yo dentro del cuerpo de bomberos, los que asistieron, a mí hablé el otro día con Sebas, con el presidente de Borrus Socors, y me dijo muy divertido que casi se habían peleado por ir a gestionar esta falla con paja de arroz. Pero yo estuve con ellos y me dijeron que era la que mejor habían gestionado nunca el control del fuego. La gestión del control del fuego la habían podido llevar muy bien porque lo que mojaban se mojaba, porque empapaba. Y entonces allí donde podían meter la manguera, pues gestionaba. Y claro, en medio del fuego que se produjo, en medio de esa calle, de esas calles tan estrechas, me dijeron que nunca habían controlado mejor el fuego de una falla, que además ardía blanco. Era blanco. Claro, porque yo la primera falla que llegué aquí a Valencia, no digo de dónde, porque a mí el valor de las fallas es artístico y es precioso, y los maestros falleros y cualquier artista fallero tiene un mérito extraordinario. Pero claro, la primera falla, a poco que bajó la nube y me cogió, me sacó del sitio, porque no podía creerme la cantidad de petróleo y de tóxico y yo precisamente, que uno de los problemas gravísimos de la quema de la paja del arroz es que, a pesar de que es un humo tradicional, pues es un humo tóxico. A mí me ha pasado, lo más cerca que he estado de ese peligro ha sido cruzando una carretera ante una quema incontrolada, que el humo atravesó la carretera. El humo es blanco, te impedía ver ni un coche del otro lado, y eso que era a plena luz del día. Entonces, pero no ese es el problema es la afectación a los pulmones y a la salud de las personas. Entonces, igual que las viviendas eficientes. ¿Cómo compruebas que tu vivienda es importante? Porque tu salud es lo más importante. Porque tener una temperatura adecuada dentro de tu casa te permite pensar, vivir, descansar cuando vienes del trabajo. Si no tienes eso en tu casa cada día, ¿qué es lo que te queda de la vida? ¿Ir al trabajo cansado? Sin poder pensar adecuadamente, encontrarte con que en tu trabajo las condiciones no son dignas. Caramba, los vigilantes de las playas aquí en Valencia tendrían que tener todos una nevera de verdad. Están expuestos a ir al sol como los lagartos. Esto es como no, son personas, son seres humanos y hay que cuidarlos. Entonces, no es rentable cuidar a las emergencias. Si luego se cuantifican en miles de millones los daños, miles de millones. Y los daños a las personas, ¿cómo se valoran las muertes de la dana? ¿Cómo se valora una muerte? ¿Cuánto?
cuesta una muerte. La indemnización que le das, no. Hay recuerdos que nunca se van a olvidar aquí en Valencia. Lo único que podemos hacer es estar a la altura del esfuerzo que hicieron todos los vecinos, las vecinas, todos los que pudieron, los bomberos que en su tiempo libre intentaron hacer horas extras. ¿Cómo que horas extras? No, si es que se iban porque nadie les decía qué tenían que hacer. En momentos de caos es muy difícil saber qué hacer. Pero cualquier persona que habita en Valencia y que vive en Valencia, como yo vivo hace unos años, ha oído hablar de las danas. Todo el mundo, de la huerta, a lo mejor en la ciudad menos se sabe, pero que haya pasado lo que ha pasado en los pueblos de la Horta, no significa que no pase en Valencia capital. Aquí nadie está libre de eso, nadie está libre del cambio climático. Pablo, probablemente no te hayas dado cuenta porque estamos aquí de lo más entretenidos, pero está a puntito de acabarse nuestro tiempo. No me he dado cuenta. Claro, por eso digo, sí que quiero que hablemos de la fiesta. No quiero que nos vayamos sin hablar de la fiesta y no quiero que se acabe la entrevista sin que concretes eso que habías lanzado antes y te he dicho, al final. Vale. Este proyecto hemos repasado un poco, la idea, digamos, ya surge un poco en 2008, en 2017 lo haces realidad, en 2018 empiezas a recabar un montón de apoyos de muchísimos colectivos, incluso del Tribunal de las Aguas de Valencia, de colectivos de todo tipo, pero hay una fiesta, ¿no?, de la paja del arroz, que es como el gran objetivo que has estado trabajando por llevar a cabo, pero que, digamos, es un poco lo que aún queda pendiente, ¿no? Sí, vamos a ver, la idea, esto tiene que ver incluso con la financiación del proyecto. Hubo un momento en que alguien intentó quitarme la autoría, alguien me pidió el proyecto, lo leyó y de repente me dijo, pues he pedido un crowdfunding para el proyecto. Y yo, ¿cómo? Sí, y además me dicen que adelante con unos cuantos miles de euros y demás. Y yo, ¿pero qué me estás diciendo? Y dice, bueno, es que como tú eres tan modesto, pues le cambio el nombre y el título, digo, porque mejor en castellano. Y digo, caramba, pues lo único que me faltaba. Yo, que soy de Chamberí, pongo un título en valenciano. Entonces, al final, de repente me di cuenta de que, aunque hagas cosas de manera altruista, hay gente que puede sentirse tentado de aprovecharlo, pensando que lo va a hacer mejor que tú. A lo mejor. No necesariamente por un interés económico, o sí, o también. Entonces dije, bueno, pues le voy a regalar las ideas a dos ONGs que me gustan mucho, a Save the Children y a la Fundación Vicente Ferrer, que en India se queman millones de toneladas de paja de arroz, y me entrevisté con sus representantes aquí en Valencia y les dije el problema que tenía. Mire usted, para que no me hurten las ideas se las voy a regalar, les regalo a ustedes las ideas. Dijeron, pero ¿cómo? Pensaron que era una patente comercial. No, me costó un poco hacerles entender que lo que eran unas ideas. Entonces ellos me pusieron un reto, me dijeron, bueno, pero tú saca de las ideas aquellas que tú parezca que son las más originales, ¿no? Y así salió, y tuve que redactar el método Quintana. Entonces, al final, ¿cuál es la idea más importante de fondo del proyecto? ¿Cuál es la idea más original? Porque al final me la comentaba con muchas personas, que es usar la cultura de cualquier lugar del mundo para llamar a una fiesta, después de la cosecha, y con la colaboración de todos los colectivos ciudadanos posibles y más necesitados de vivienda y de inclusión social, con la colaboración de todos en una fiesta cultural, hacer la casita del cuento de los tres cerditos, que técnicamente hay que llamarlo espacio de uso polivalente en forma de... Casita. Vale, casita. Entonces, pero realmente es un modelo de vivienda, encima al ser redondo, es el modelo más antisísmico. Entonces yo, que he sido, durante muchos años, he trabajado en los escenarios haciendo montajes escenográficos, en 10 minutos movíamos 3.000 metros cuadrados de escenario, y en 10 minutos poníamos 3.000 nuevos. Y entonces, ¿qué pensé? Bueno, pues que colaboración de todos, con música de fondo, con Pe Butifarra, con los cants del Batre, con los cants de Estil, con la música de Valencia, con las fallas de paja de arroz de fondo, en un recinto con profesionales de la construcción, pero con la colaboración de todos los demás, incluyendo las personas con todo tipo de discapacidad, pues hacer un modelo constructivo. Recuerdo que cuando Sergi Campillo me preguntó en cuánto tiempo, y yo dije, en un día, me dijo, ¿cómo en un día? ¿Cómo en un día? Y digo, hombre, pues si nosotros en 20 minutos hacíamos un cambio de escena, 25 profesionales de miles de metros cuadrados, pues si cuento con 200 o 300 personas en un día. Es un montaje, es una exhibición. Y para esa exhibición he propuesto pues, que se traiga las balas de paja
desde la Bufera en Barca de Percha y en Barca de Vela Latina, y se apuntó a la Federación Voy a Valenciana de decirlo, y Vela. que dijeron que les parecía una idea Le pareció, muy dijeron, chula. de hecho, propuse que luego, por las acequias navegables, hasta el lugar elegido, en bicicleta, porque una vara de paja de arroz pesa 16 kilos y se puede llevar, y se apuntaron todos los colectivos ciclistas, y de repente toda esta información a Save the Children, a los servicios jurídicos, la cantidad que me contestaron me quedó, no se me olvidó nunca, y ha sido el mejor estímulo que he tenido siempre, desde entonces, que es que un modelo así constructivo, esa manera de informar al ciudadano a través de la cultura de cualquier sitio, puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas más necesitadas en todo el mundo. Pablo, yo sé que tú quieres lanzar un mensaje a nuestro público. Sí. Y aunque se nos han quedado muchas cosas en el tintero, antes de acabar sí que querría dejarte ese espacio. Muy bien. Tienes 2 o 3 minutitos. De acuerdo. Para condensar las ideas que querías lanzar, porque sé que tú has intentado que algún político, ¿no?, se apropie de este proyecto y lo haga realidad. Sí. Bueno, a los ciudadanos y a las ciudadanas que están viendo este programa Entre Comarcas, y a todas las personas que les llega esta información, lo que les pido es que se informen. Antes que nada, que utilicen las redes sociales, que utilicen todos los medios para conocer lo que hablan los arquitectos. Las preocupaciones de todos, de la construcción con paja es real, de que las escuelas con paja se pueden hacer, de que está a kilómetro cero, de que las normas están para llevarlas a cabo, y hay que pedir ayuda, y hay que informar a los ministros, a la ministra de Vivienda, que se informen de las necesidades del Colegio de Arquitectos, que hablen con la vicerrectora, que hablen con la directora del Instituto Valenciano de Edificación, a los alcaldes, pídanselo a los comités de reconstrucción local de las personas afectadas por la DANA, porque no hay sentimiento mayor que acompañar a las personas y a las familias de todas las personas afectadas, porque ahora mismo hay miedo de nuevo, hay miedo esperando qué volverá a pasar, pero mientras el miedo te paraliza y no te permite avanzar, lo que hay que hacer es avanzar, y vean que existe, que es real la reconstrucción con paja, se puede realizar construcción y reconstrucción con paja, es otra opción, no es sin más que el cemento y hormigón, hay que avanzar en razón de la vivienda y del clima y de la integración social de los colectivos más necesitados, y a las personas con todo tipo de discapacidad, bueno, pues que se hagan turnés por Europa entera para traerse personas que arreglen los ascensores. ¿Cómo van a estar personas subiendo 5 pisos? ¿No tienen reconocida la movilidad reducida de una persona mayor que tiene que llevar un carrito? Entonces, esto es necesario, y la verdad es que por ese motivo, y porque tengo el honor de tener el interés del Tribunal de las Aguas de Valencia, para mí, y de tantísimos colectivos, incluso de la plataforma por afectados por la hipoteca. Entonces, lo que pido es a las personas dedicadas a la política de esta comunidad, de este país, de otras comunidades de este país, de Andalucía, de Extremadura, de aquellos sitios donde sigue abundando la paja del arroz y donde volverá cada año lo que yo llamo el oro amarillo del siglo XXI, a los empresarios que se pongan de acuerdo con las asociaciones de vecinos. Juan Carlos Caballero, de Cabe Cova, que estuvo aquí y ha dado ejemplo, que se haga una proposición, alguien haga una proposición no de ley para que se debata esto en el Congreso o en las Cortes de Valencia, porque yo he propuesto llegar a proponer concursos de obra pública, pero no soy nadie. 2 años de sociología y estadística ni siquiera la quise presentar. No somos nadie, somos todos juntos, cada persona es un mundo, y un mundo por descobrir. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Pablo, tant de bo arribi a fer-se esta festa de la palla de l'arròs i puguem construir tots junts i juntes esta caseta, no?, dels 3 porquets. Seria tot un goig poder assistir a esta festa. Tant de bo també algú escolte este missatge, i sabem que tens molt de suport social i polític darrere del projecte, però que sempre ho has fet tu a soles, t'has tirat avant i continues treballant des d'abans del 2008 per fer-ho realitat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en el programa d'avui, i seguirem de prop el projecte, intentarem també tornar-lo a portar d'alguna manera perquè ens han quedat moltes coses per contar. Moltes gràcies, Pablo. Moltíssimes gràcies a vostè, Marta.